escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un gran inicio de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más, un tema más. Que Dios nos ayude a ti y a mí a poder aprender a través del estudio de esta semana. Que el Señor nos hable a través de su palabra y que nosotros podamos tener un corazón abierto para entender, para escuchar y para obedecer con ayuda de su Santo Espíritu, sus mandamientos, sus palabras, sus consejos, para que nuestra vida vaya en dirección a la eternidad. Esta semana vamos a ver el título Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Queridos amigos, en el año 2018, un objeto del Museo de la Biblia en Washington, D.C., atrajo mucho la atención. Era un compendio de la Biblia pensado para enseñar lo esencial de la fe, aunque eliminaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos. Publicado en el año 1808, el texto no elimina simplemente un pasaje aquí o allá. Falta el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos de la Biblia, solo quedan 232. Los pasajes que aparentemente refuerzan la institución de la esclavitud, especialmente ante la gran falta de la parte de las buenas nuevas en la narración bíblica, se dejaron completamente intactos, incluyendo textos a menudo mal utilizados como siervos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón como a Cristo, que quedó grabada en Efesios capítulo 6, verso 5. Hoy, queridos amigos, en nuestra época y cultura, nuestro mayor desafío es leer Efesios capítulo 6, versos del 1 al 9, pero en el contexto de toda la historia de la salvación, como se revela en toda la Biblia. Veamos qué podemos aprender al observar cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a la estructura social defectuosa de su época. Con esto en mente vamos a comenzar con el título del día de hoy, Consejos para los hijos. Veamos qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos textos bíblicos, pero primero empezaremos con Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. La palabra del Señor dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Veamos también otros textos que se encuentran en Mateo capítulo 18, versos 1 al 5 y el verso 10. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Prestemos también atención a lo que dice en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no os lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Queridos amigos, para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares e iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. La palabra hijos, en griego, tatekna, podría referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años, en la tradición griega, o hasta su muerte, en la tradición romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Claro, los jóvenes estaban bajo la educación de los padres, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoran en las congregaciones cristianas a obedecer y a honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo. Compara lo que te estoy diciendo con lo que dice Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios capítulo 6, versos 4, 5, 7 al 9. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y a instruirlos como partícipes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres contraigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento, que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. Una característica obvia de Efesios capítulo 4 versos 1 hasta el capítulo 6 verso 9, que te invitamos a que puedas leer con suma atención, especialmente Efesios capítulo 4 versos 25 y 28 y Efesios capítulo 5 versos del 3 al 14. Esto sí podremos estudiar y leer contigo, así que presta atención. Efesios 4, 25 y 28. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 5 versos 3 al 14. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombren entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Comienza a citar honra a tu padre y a tu madre de Efesios capítulo 6, verso 2. Introduce un comentario editorial que es el primer mandamiento con promesa. Y luego termina la cita para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra, en el verso 3. El quinto mandamiento, queridos amigos, atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para los seres humanos, para que estos seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Queridos, ¿cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares? Queridos amigos, que no se nos olvide que los hijos tienen derechos, derechos que deben ser respetados. Los niños tienen derechos que sus padres deben reconocer y respetar. Tienen derecho a recibir una educación y preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, miembros respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. Debe enseñarse a todos los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieran en la niñez y en la juventud. Deben acostumbrarse temprano a la sumisión, a la abnegación y a la consideración por la felicidad ajena, a tener empatía por el resto de seres humanos. Debe enseñárseles a subyugar el genio vivo, a retener las palabras coléricas y a manifestar invariablemente bondad, cordialidad
cosas que deberán dominar antes de que puedan adquirir un trabajo, tener novias, antes de que puedan relacionarse con todos los demás. Han de aprender de niños a subyugar su carácter. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Debemos hacer todo lo posible por cultivar el amor en la vida de nuestros hogares. Y ese amor fomentará el carácter a semejanza del carácter de Cristo. Y estarán llenos de la influencia de un círculo familiar amoroso y amable, lleno del amor de Dios. Queridos padres, queridos amigos, que Dios nos dé a todos nosotros sabiduría para saber criar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el temor de Dios. Que podamos dar un testimonio maravilloso dentro de nuestros hogares, como padres y madres, a nuestros hijos. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración? Porque el tiempo se nos quedó corto. Querido Papá Dios que estás en los cielos, gracias por habernos dado la bendición de tener hijos. Te rogamos inmensa sabiduría para poder gobernar el hogar que nos diste, para poder ayudarlos a ellos a crecer en tu temor, Señor, para que ellos puedan ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Que tú seas la base, Señor, de sus vidas, el Dios que forme su carácter, que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que te busquen a ti en primer lugar en todo momento. Esa es, como padres, Señor, la seguridad más grande que podemos tener, que ellos estén en ti en todo momento y que tú les guardes en el hueco de tus manos. Bendice sus vidas, Señor. Por nuestros hijos oramos en este día, para que tú los bendigas, los prosperes y los hagas grandes, Dios mío, de manera espiritual, física, económica y mental. Pero sobre todo, la parte espiritual, Señor, que será el tesoro más grande con el que ellos siempre podrán andar, aquí y en la eternidad. Oh Señor, que tus propósitos y tu voluntad sea hecha en los hijos que nos diste. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.